A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. Vamos a tratar un tema que quizá a no pocos les interese. El título es el siguiente. El lunes 20, me refiero a este mes en curso, el lunes 20, en 5 días, sabremos de qué color pintará el futuro. Ya ven que se dice, ¿de qué color pinta el Colorado? Aquí todavía no sabemos cuál será el color. Pero por lo pronto, este lunes 20 en el discurso, en la toma de posesión del hoy presidente electo, ahora sí, antes de que el Senado legitimara la elección este 6 de enero, era candidato triunfador. Luego ya fue a partir del día 6 o del día 7 presidente electo y el día 20 ya será el presidente constitucional de los Estados Unidos de América, el señor Donald Trump. Ahí en su discurso y ya cuando entren los funcionarios designados ya aprobados por el comité correspondiente en el Senado, algunos no necesitan la ratificación del Senado. Ahí veremos de qué color pintará el futuro de nuestro país. Pero debo decirles que con estos ineptos que tenemos en el gabinete y en la presidencia, el color no va a ser muy agradable. Muy bien, vamos a ver. ¿Por qué estoy planteando una cosa como esta? Cuando alguien me dirá, usted ha dicho que el destino, el futuro de un país depende de lo que ellos mismos hagan por sí mismos. Es cierto eso. Pero lo que estoy planteando ahorita es una situación de dos fuerzas enfrentadas. Por un lado, la nuestra, nuestro gobierno y su administración, en contra de quien encabezará el gobierno a partir de este 20 de enero. Los enfoques de ambos jefes de Estado difieren por mucho. La separación entre los dos es mayor que el Gran Cañón del Colorado o la Barranca del Cobre. Mientras Trump es una persona que dice las cosas, probablemente no todas se vayan a cumplir, pero al menos expresa con claridad meridiana lo que piensa llevar a cabo. Algunas cosas serán muy difíciles o imposibles de concretar, pero al menos tiene la valentía de decirle a sus ciudadanos, voy a hacer esto, que a los países, que esto, aranceles y que estos por acá y organizaciones terroristas les vamos a caer, etcétera. Lo dice. Yo prefiero eso a andar acá con nosotros. No es que nosotros tenemos el himno nacional para defender. Ya veo yo, en caso de que llegaren a utilizar los drones para aniquilar a los cabecillas de las organizaciones criminales y que esté la Claudia, mexicanos al grito de guerra, irá a detener el misil que avienten desde un dron. Dice uno, qué ridículo el de nuestra presidente. Pero en fin, en esas condiciones, pues, vamos a ver, aun cuando no todo lo que aspira a que se cumpla por parte de Donald Trump y luego ya como presidente Trump, pero al menos va a intentar algo que será benéfico para nosotros o será perjudicial. Eso dependerá en mucho de la inteligencia, de la capacidad, de la habilidad que tengamos, como hacen los yudokas para aprovechar la fuerza del ataque del otro para aprovecharlo en nuestro favor y tumbarlo y entonces ir darle hasta por debajo de la lengua. Pero cuando tenemos como jefa de gobierno y jefa de Estado alguien tan incapaz, tan inútil, tan sin personalidad, sin tener una posición propia, ser caja de resonancia, una caja de resonancia, del bulto, un loquito,
un tipo ignorante, incapaz. ¿Qué podemos decir ante eso? Pero además, si México y Estados Unidos estuvieran en la misma liga en cuanto al tamaño de su economía, pues yo diría, bueno, pues vamos a ver, piquete de ojos, como le hacen en la lucha, con una ficha, y guasha, le hacen los luchadores, pero no. Resulta que somos la decimosexta parte o el 6 o 7% del tamaño de la economía norteamericana. Es decir, somos algo, no voy a decir algo que no tiene importancia, la tiene México, pero en términos de magnitudes, pues estamos en una posición de debilidad, pero desde hace históricamente, porque no hemos tomado las decisiones correctas en el momento oportuno. ¿Eso qué quiere decir? Que esta desgracia que estamos enfrentando la hemos hecho nosotros. La tragedia que hereda el López a este gobierno es de pronóstico reservado. Pero tenemos a opinantes, a analistas arrastrados, cobardes, que por quedar bien con el poderoso o la poderosa en turno, se arrastran y dicen lo que aquella o aquel quieren oír porque ni siquiera los escuchan. Y eso evidentemente trae beneficios, en algunos casos metálicos, en otro alguna concesión, etcétera, etcétera. Me da risa cuando he escuchado a algunos analistas, bueno, Leo, es muy importante este plan porque trae ruta, trae objetivos, metas, tiempos. Y dice uno, ¿qué leería este? ¿Qué leería fulano? ¿O no le quitó las semillas a la cochinada que se mete? Pero así están prácticamente la mayoría. Hay algunos por ahí que dicen, bueno, pero no va a haber dinero, pero no hay dirección, necesita una brújula, dijo alguien por ahí, etcétera. Pero no se atreven a decir todo completo. Esto es una tomada de pelo, ese documento, no sirve para nada. Es una soberana porquería. Mientras tanto, el bañador de gatos de Monsiváis anda realizando foros que los hizo, creo que son como 75 foros o 25 foros en 25 ciudades, y que ahí la gente pues no asistió y dijeron, dice uno, qué afán de pretender engañar a los mexicanos. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que eso tiene efectos. Las millones de mexicanos tienen todavía la fe ciega en esta bola de sinvergüenzas. Van a ver ustedes el bodrio que van a sacar como Plan Nacional de Desarrollo, acuérdense ustedes de mí. Esto del plan, esta porquería, pues eso ni tomarlo en cuenta, pero van a ver ustedes el disque Plan Nacional de Desarrollo que van a elaborar. De dar risa, pero más bien diría de dar pena. Por lo tanto, pues, hay que esperar al día 20. Yo recomendaría escuchar el discurso del presidente entrante. Vale la pena. Habrá transmisión, varias cadenas en Estados Unidos la transmitirán en vivo y a todo color. Y en el caso, por ejemplo, de CNN en español, habrá traducción simultánea. Entonces, si no entiende usted el idioma de Shakespeare, por favor, puede sintonizar a CNN en español y ahí va usted a escuchar lo que ya para ese momento es presidente constitucional de Estados Unidos de América. Va a ser interesante. Ahora bien, hay un elemento en esta ceremonia que ha cobrado relevancia por sí mismo, este detalle. Aclaro primero el contexto. Los Estados Unidos es un país raro en algunas cosas.
Y una de esas rarezas es no invitar a dignatarios extranjeros, llámense primeros ministros o presidentes de la República o jefes de Estado o monarcas. No invitan ellos a la toma de posesión. Aun cuando alguien me comentó ahí en el Twitter que en la toma de posesión del presidente John Fitzgerald Kennedy fue invitado y asistió el presidente López Mateos. Recordemos, ahí está muy raro porque debe haber algún error. El presidente Kennedy lo asesinan en noviembre del 93. Él tomó posesión el 71, si no estoy equivocado, pero en 1971 no era presidente López Mateos. López Mateos fue presidente, perdón, fue del 63. López Mateos fue presidente del 58 al 64, del 58 al 30 de noviembre del 64. El presidente, porque luego siguió el presidente Díaz Ordaz, y el presidente Kennedy rinde la protesta en enero del 61 y es asesinado el 63. Entonces, perdón, sí pudo ser, haber participado en la ceremonia el presidente Adolfo López Mateos. Si efectivamente así fue, de 1970 a la fecha son 55 años. Pero repito, los Estados Unidos a quienes sí invitan es a los embajadores acreditados ante su gobierno. Ahí están todos, ya todos los invitan. En algunos casos es a él y a la esposa. Ahí. Y luego tienen invitados especiales, empresarios distinguidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en términos de gobernantes, y como dice el clásico, las normas y las leyes están para romperse. El presidente o el presidente electo Donald Trump ha empezado ya a romper alguna de esas normas y decidió invitar a ciertos jefes de Estado o presidentes de sus países o también primeros ministros. Entre la lista en América Latina figuran el presidente de El Salvador, Bukele, es su apellido, Nayib Bukele. Argentina, la República de Argentina, Javier Milei. Y el presidente de Ecuador, señor de apellido Noboa. Esos tres en América Latina. Luego, si nos vamos a Europa, invitó a la señora Meloni, que es la primera ministra de Italia, invitó al señor Orbán, que es primer ministro de Hungría. ¿Ah? ¿A quién más invitó de Europa? Creo que a ellos dos. En Asia invitó, pero no va a asistir, enviará una delegación de muy alto nivel, así la calificó el portavoz del gobierno chino. Invitaron a la República Popular China, invitaron a Japón y creo que así están todos. Luego también hubo personalidades políticas que fueron invitadas o personalidades. El mexicano Eduardo Verástegui, que buscó ser candidato independiente y no pudo lograrlo ahora en esta elección presidencial que recién se celebró en nuestro país. Pero es invitado, incluso él es una persona que se ha entrevistado en varias ocasiones con el hoy presidente electo Donald Trump. Invitó también a personalidades políticas de el Reino Unido, particularmente aquellas personas afines a la visión que tiene el presidente electo Donald Trump.
Y hay por ahí otros, pero en el caso de América Latina, no han invitado a la anticientífica. Y esto ha causado un revuelo innecesario. Hará quizá unas 2 o 3 semanas, si no estoy equivocado, pues había la incógnita de si iban a invitar a la anticientífica. Y bueno, estamos a la espera, dijo ella, no hemos recibido la invitación. Y ahí cometió el primer error que se ha convertido en un sainete. Y ahí está la nula comprensión de las cosas de este inútil que es el secretario de Relaciones Exteriores. Señora, esta es la realidad, no invitan por esto, etcétera. Y en caso de recibir una pregunta de ese tenor de si va usted a asistir, la respuesta correcta es esa. El gobierno de los Estados Unidos o Estados Unidos como país no tiene la práctica de invitar a gobernantes, solamente a los embajadores acreditados en la capital, que es Washington, en el Distrito de Columbia, y habría muerto cualquier polémica. Habría agotadose ahí el tema, pero no, estamos esperando, y pasaban los días y ténguele tu invitación. ¿En cabeza de quién cabe que Trump iba a invitar a una persona que lo ha ridiculizado, que se ha expresado de manera burlesca de algunas de las ideas que ha expresado? Que si el Golfo de América, que si esto, que el otro, ¿no? Pero en la diplomacia hay reglas y una de ellas es el respeto en público del jefe de Estado de otro país, y más en el caso de Estados Unidos y México. El caso es que llega un momento en que es exhibida como una persona a la que despreció Donald Trump. A cambio de eso, invitó a 3 presidentes afines ideológica y políticamente a él: Bukele, Milei y Noboa. ¿Qué significa eso? Un desprecio a quien considera un izquierdista. Me parece injusto porque esta mujer no tiene nada de izquierda. Es un fraude eso en términos de ubicación ideológica. Y ahí está, como la zarzamora llora que llora por los rincones. En fin, el otro inútil de Esteban Moctezuma es el que va a ir allá a representar, etcétera. Creo que de México van un negociante de primer nivel, que es Carlos Slim, y no sé si irá algún otro negociante mexicano a la ceremonia. Creo que sí hay alguien ahí, ¿verdad? Entonces, los invitados han cobrado una gran importancia este año, no por los invitados mismos, sino por el quebrantar esa regla que tiene muchos años en los Estados Unidos. ¿Eso qué significa para el buen entendedor? Que hay la disposición del presidente electo a romper reglas. Punto. ¿Cuáles serán estas? No lo sabemos todavía, pero lo que sí es claro, que llega, como dirían en mi pueblo, con la espada desenvainada. Y agarren piedras, señores, ¿no? Pero aquí no va a cumplir eso. Y luego sale el inútil de Marcelo por allá. Es imposible que le fije a la aranceles de manera simultánea a México y China. ¿De dónde saca eso? ¿De dónde? ¿Cuáles son los elementos que sustentan esa afirmación? En fin, en torno a eso, pues, las cosas pintan mal. La reacción de la anticientífica fue la de una persona novata, ignorante en materia de las reglas de la política exterior y de la diplomacia. Entonces ya ella empezó mal las relaciones con el presidente electo Donald Trump. Muy bien. Ahora, el gabinete actual
y esta es una pregunta relevante, al menos así lo pienso yo, ¿es el indicado para enfrentar lo que se nos viene encima? Repito la pregunta. ¿El gabinete actual es el indicado para lo que se nos viene encima? Quiero pensar en el inútil, en este hombre que no tiene carácter, que no sirve para nada, pues, de Juan Ramón de la Fuente como canciller. Tiene la estatura, bueno, la estatura física no la tiene, por supuesto, una mujer de aspecto insignificante, pues lo digo con todas sus letras. La señora que solamente sabe preparar teleras con huevo con jamón para que los chamacos de López llevaran a la escuela y se las comieran en el recreo. Véanla ustedes y díganme si tiene presencia para enfrentarse a Marco Rubio, el próximo secretario de Estado. Díganme nomás. O sea, y dice uno, Diosito querido, agárranos confesados. Pero luego, imagínense que vamos a tratar asuntos de educación para buscar un acercamiento con lo que saben en Estados Unidos de la historia delictiva de Mario Delgado. Dice uno, Dios querido. Y luego el de Pemex, que ya corre el rumor de que ya tiene que entregar la pelota porque del primer inning le volaron la barda. Y así nos vamos a ir a varios y dice uno, no, con este gabinete ni a la esquina vamos a llegar. Porque allá, al margen del nivel del gabinete, está un presidente aguerrido, un presidente acostumbrado a atropellar y tiene tras de sí un país que produce el 22, 23 o 24% del Producto Mundial Bruto. Primera potencia militar, política, económica, científica. Entonces, ¿qué podemos esperar de este gabinete de pedorrillo? Lo peor. Entonces ya van dos cosas. La visión de la anticientífica que la regó, este gabinete que no sirve para nada, y por si hiciera falta algo, nomás para que vean ustedes a dónde podemos llegar cuando queremos alinearnos con la nueva poderosa en turno. Escribió hoy Raimundo Rivapalacio en El Financiero. Aquí está, ¿no? Para que luego no digan que yo estoy inventándole y pongo palabras en la columna de don Raimundo. Dice él, algunos pensarán que es un desaire luego de haber hecho público que lo haría, pero haberla eliminado de la lista, si es que alguna vez realmente estuvo considerada, es un elogio inopinado de Trump hacia Sheinbaum, porque no se mezclará con un puñado de líderes de extrema derecha o dictadores en una ceremonia donde el presidente electo, como muchas cosas que ha hecho, rompió con todos los antecedentes y por primera vez en la historia, en realidad no es la primera, tengo entendido que es la segunda, en las tomas de posesión será acompañado por gobernantes extranjeros. Y dice uno, a ver, como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Quiere decir que la anticientífica, aun cuando hubiese sido invitada, ¿no asistiría? Imaginen ustedes que el presidente Trump la hubiese invitado. Los de derecha, estos, no hay duda de que iban a asistir. ¿Se atrevería la anticientífica a decirle al Departamento de Estado o a Trump o a su equipo, no voy a ir porque el presidente invitó a estos derechistas, dictadores, a decir, ¿ustedes piensan que habría hecho eso? No, habría asistido. ¿Por qué?
porque de no haberlo hecho sería una tremenda grosería al país al cual le exportamos el 83% de todas nuestras exportaciones. Pero sale don Raimundo, qué bueno, eso da prestigio que no nos hayan invitado. No es cierto, don Raimundo, usted no tiene que andar quedando bien a estas alturas con esta mujer, hombre. O sea, una exclusión benéfica, tome su exclusión benéfica. No la invitaron porque tiene diferencias ideológicas profundas el presidente y la desprecia por ese izquierdismo rampón, nacedo, aguado de la presidente en México. Pero no venga con esas cosas de que qué bueno que no la invitó. Imagínese estar sentada a un lado con Milei. El presidente Obama, en el sepelio del presidente Carter, dio una señal de madurez política, y también Donald Trump. Estuvieron platicando dos personajes que están en las antípodas, en los extremos político-ideológicos, y estuvieron platicando sentados uno al otro respetuosamente. Ese es un verdadero político. ¿Compromete algo a Obama haber platicado con Donald Trump o a la inversa? Por supuesto que no. Ah, pero aquí sale don Raimundo para darles a la chairiza una justificación aparentemente inteligente. Qué bueno que no la invitaron. ¿Cómo se iba a encontrar ahí con Milei o con Bukele o con Noboa? ¿Cuál es el problema? Queda poco por encontrarse y decirle buenos días, señor presidente, ¿cómo está usted? Bien, señora, le deseo lo mejor para este año. Punto. Esa es la cortesía diplomática. Esta mujer piensa que está en una asamblea del CCH allá por los años 80, por favor. ¿Qué nivel de estupidez tiene en la conducción del Estado mexicano? Pero nunca falta alguien que está dispuesto a ponerle el tapete para que tome ese argumento y con eso justifique el que le dijeron fuchicaca. En ese sentido, pues, imagínese usted a la anticientífica que de repente se encuentre con la señora Meloni, Giorgia Meloni, italiana, la dama, la Madonna, ¿no? Y que le haga plática, que ella, ¿cómo va, Claudia? Y que la otra se dijera, no, se va, porque no quiere hablar con una derechista. O que el señor Orbán, primer ministro de Hungría, how are you, ma'am, president of Mexico, y se voltea y corre porque ella no puede saludar a un derechista. Qué situación tan estúpida. ¿Qué va a hacer cuando, si se le ocurre alguna vez ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, va a exigirle al señor Antonio Guterres que a todos los derechistas los saque del recinto, del salón de la ONU, porque ella no quiere que estén ahí los derechistas, los dictadores? Háganme el refabrón, cabor. Esa es la jefa de Estado mexicana. Esa es la que conduce, entre comillas, los destinos de la patria. ¿Ustedes piensan que vamos a llegar a puerto seguro con esa estupidez al frente del Estado mexicano? Y todavía que haya sesudos analistas que le dan una justificación pedorra con tal de que no pierdan imagen. No, qué bueno que la excluyó Trump, porque cómo iba a alternar Obama, que fue presidente de los Estados Unidos, sentado a un lado de quien fue presidente de los Estados Unidos y lo va a hacer a partir de lunes. Dice uno, señores, entiendan, por favor, estamos en las peores manos y eso se lo deben a que 36 millones votaron por ella, pero además porque el bulto la escogió desde mucho tiempo atrás. Ese es el gran daño de Morena y del bulto a este país.
además de la tragedia y de la ignorancia de López desde la gobernación. Ahora bien, hay otra pregunta que quiero hacerles a ustedes hoy. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí. ¿Quién es la anticientífica? ¿Quién es ella como persona política, como gobernante? Para mí, veamos primero la parte anterior de su vida. Como científica es un fraude. Ha dado muestras de no tener una pizca así de científica. Punto. O sea, es una mujer que ha armado toda una escenografía para presentarse como una gran científica, cosa que no es. Y que estuvo en Berkeley, ayer, o sea, andaba por ahí pichoneando, sacando copias. En esas condiciones, pues, ella es un constructo, es una construcción política ideológica, izquierdista, hija del 68. En 1968, esta persona tenía 6 años. ¿Hija de quién? Hija del 68, porque su mamá iba a Lecumberri a visitar a Raúl Álvarez y ella iba ahí de pegoste. La ideología, las convicciones no se adquieren por ósmosis. Ay, Raúl, ¿cómo está Raúl? Y acá se ponía, dame tu mano en la axila y ya se convertía en un portento ideológico y político como sí lo fue Raúl Álvarez. Estamos pues ante la farsa que ha servido para engañar a 36 millones de mexicanos y ha servido para que 38 millones que no salieran a votar generaran una situación anómala desde el punto de vista de la aritmética electoral. Pero la pregunta subsiste, ¿quién es la anticientífica? Ahora entramos a la parte política. No me atrevo hoy, quizá dentro de 5 años y 9 meses o una cosa así, pueda decir quién es la anticientífica, políticamente hablando. Pero hoy lo que sí puedo decir es quién no es, políticamente hablando. Hay personajes en la historia de la humanidad, vamos a decir, en el siglo XX y lo que va del XXI, personajes políticos que fueron damas, pero la anticientífica ni de lejos se acerca a cualquiera de ellas. Y voy a dar algunos nombres. La primera, en términos políticos, es Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo fue los que hayan estudiado el origen de los espartaquistas, fue pareja de un comunista alemán, Karl Liebknecht, que fueron asesinados ambos por las fuerzas de derecha en Alemania. Pero no es Rosa Luxemburgo. Pero ahora hubo una gran científica polaca que obtuvo 2 premios Nobel de Física, Madame Curie. Y también su hija, la única hija, también obtuvo en 1935, si no estoy equivocado, el premio Nobel de Química. Pero no es tampoco, en términos científicos, una Madame Marie Curie. No es. Pero tampoco es Indira Gandhi. Tampoco. Indira Gandhi, con todas sus cosas al margen de la corrupción que permitió y la familia que se aprovechaba, gobernó un país que en ese entonces debe haber tenido alrededor de 900 mil millones de habitantes. Una política profesional, la hija de Jawaharlal Nehru. Tampoco es eso. Pero tampoco es la mujer que era exhibicionista,
buscadora de, no voy a decir de reflectores, sino las luces de la gloria en la Guerra Civil Española, la pasionaria, famosa por aquella expresión, no pasarán, y luego córrenle porque ahí vienen, ¿verdad? O sea, ya tenemos, no es ni Madame Curie en la parte científica, no es Rosa Luxemburgo en la parte de la lucha desde la izquierda del Partido Comunista Alemán, no es la pasionaria, no es Indira Gandhi, pero tampoco es Margaret Thatcher, que podrá decir, no, pero es que es una derechista. Pero ¿por qué no analiza las grandes transformaciones que hizo posible la política y la valentía y los cojones, los cataplines, diría Paco Sea, de la señora Thatcher? Que estudie la historia económica del Reino Unido antes de Thatcher, durante Thatcher y posteriormente a Thatcher. Tampoco es una mitocaya Angela Merkel. Es decir, cuando tomamos nosotros a las mujeres que han sido gobernantes, no es una sola de ellas ni se parece. Se parece más a Cristina Fernández de Kirchner, pareja de quizá después de Perón y Evita, que tampoco es Evita, pero quizá en la parte de las políticas clientelares más o menos se acerca. Pero Evita murió a los 33 años, si no estoy equivocado, 34 años. Y aquí nuestra presidente pues ya no se cuece al primer hervor, ya tiene ahorita alrededor de 63 años, ¿no? ¿Cuánto sería? Sí, 63 años debe de tener ahorita. Entonces, cuando uno ve estos nombres, dice, no, pues esta es una enana políticamente hablando. Pero sí, el parecido yo lo encuentro quizá más con la corrupción, no de ella, pero ha prohijado, ha encubierto y ha protegido a corruptos, particularmente algunos que están en su gabinete, empezando por Mario Delgado. Clara Brugada es otra, no está en su gabinete, pero es la jefa de gobierno. Entonces, sí le puedo decir a usted hoy quién no es la anticientífica, o al menos a quién no se parece la anticientífica. Busque usted ejemplos de quién no es, busque en la historia de los países europeos algunas mujeres gobernantes y a ver si le encuentra a usted parecido. En esas condiciones, pues, la tragedia de nuestro país ahí está. Esta señora tiene una incapacidad para la gobernación que asusta, una ignorancia tremenda en materia económica, monetaria, cuestiones fiscales. Desconoce la historia, lo más elemental. En esas condiciones, pues, señores, el futuro luce negro y a partir del 20 de enero de este año, luce, si es que esto fuere posible, cromáticamente hablando, más negro, con la conducción de la jefatura del Estado mexicano de la anticientífica Claudia Sheinbaum Pardo. Déjenme ver si tengo, yo creo que con esto es suficiente. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 17, ¿es correcto, producción? 17 de enero del año. Hoy no es 17. No es 17, es 16. Sí. Bueno, por eso preguntaba yo a producción. Estoy dejando. Fíjense, nomás lo exponen a uno. Uno está pensando acá que si la Merkel, Indira Gandhi y todo, y lo exponen a uno al ridículo. Bien, pero ya habrá forma de cobrar esas afrentas.
Hoy es 16 y mañana viernes 17. Es correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. De enero del año 2025. Espero que haya sido de su interés este recuento, este análisis que tiene que ver no solo con mujeres que han gobernado en otros países o que han sido dirigentes, dirigentes, diría la anticientífica, pero dirigentes políticos ellas, y también científicas en el caso de Madame Curie. Tampoco es científica como la científica, estudiosa, investigadora en materia de vacunas y de epidemiología, que junto con su esposo desarrollaron esta vacuna que ayudó a salvar millones y millones de vidas durante la pandemia. Muy bien, aquí termina pues la parte editorial de Platica con Ángel.